En este nuevo episodio de In the Making estamos con Jessica Méndez, experta en salud femenina, quien nos va a contar todo sobre cómo está hoy la industria Femtech. Un gusto, Jessica, tenerte acá. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Un placer, Belu. Vicky, gracias por la invitación. Un gustazo poder hablar de todos estos temas con ustedes. Gracias. Bueno, antes que nada, como para arrancar y dar un poco de contexto, sabemos que trabajás hace más de 20 años en salud y venís trabajando en todo lo que es la industria Femtech, la industria femenina. Como un poco, ¿en qué momento empezaste a ver que había algo roto en ese sistema? A ver, yo me empecé a dar cuenta de algunas cuestiones que, si bien desde un punto de vista social son muy positivas, el acceso a la salud que hay, ¿verdad? Lo que yo pude notar es que está un poco golpeado, sobre todo de cara a los médicos, que se pudo ver mucho en la pandemia eso, ¿no? De temas del mal o bien pago que puede estar. Eso hace que cuando hay algo de ese tenor, digamos, los médicos tienen una carrera muy larga, admirable, ¿no? Solo del estudio y también de todo lo que tiene que ver con los años extra de residencia, y notar que no estaban contentos con la cuestión económica hace que de alguna manera se afecte el sistema de salud, porque cae la atención, porque a veces no tienen todo lo que necesitan. Bueno, lo que pasa es que cuando yo veo esa desmotivación por parte de los médicos con los que trabajé y trabajo desde hace muchos años codo a codo, claro, hace que a veces hay decisiones que los exceden, como contratos de adhesión para poder acceder a los pacientes, y hay cuestiones culturales también, en donde yo noté que estaba mal visto pagar por salud y muchas veces lo vi como un poco injusto de cara a los médicos, porque la verdad que la carrera es admirable, de las especializaciones y todo. Y bueno, no siempre ellos están como negociando de igual a igual frente a una medicina prepaga, por ejemplo, ni hablar de las cuestiones de los hospitales. Entonces ahí empecé a ver que algunas cosas estaban rotas, ni hablar cuando se mezclan temas políticos, ¿no? En donde hay cuestiones que, bueno, que hay que equilibrar. Ahí es donde un poco me empecé a dar cuenta de eso, y también tuvimos en un momento éxodo de médicos hacia otras partes del mundo donde se les paga mejor, y se ve como un descenso en los estudiantes de medicina acá, que bueno, ese impacto va a estar en futuras generaciones, todavía no se ve ahora. Y también lo que estoy viendo es que hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Así que bueno, un poco ahí es donde empecé a ver las cuestiones rotas en el sistema nuestro de salud. Y repreguntando un poquito sobre eso, porque en realidad eso, como todo lo que venís contando, lo vemos incluso en el día a día nosotros mismos, que es como cada vez, quizás antes era como la gente aspiraba a estudiar medicina como una carrera como mucho más eh, estable y con un montón de cosas, porque además toda la motivación que lleva a querer estudiar medicina, que decís, quiero ser médico, quiero curar personas, como trabajar con todo eso, ese como deseo, por decirlo de alguna manera, pero si no se acompaña de una parte económica, obviamente hace que baje, digamos, ese deseo de ser o de pertenecer digamos, de estudiar cierta cosa. Y yendo como a un poco como al lado de la salud femenina, ¿no? Digamos, como cómo ves que también está roto el sistema orientado a la salud femenina, porque está roto el sistema en sí, pero siento que además todo lo que es salud femenina incluso costó mucho más en los últimos años. Bueno, esta repregunta es más allá, es más mirada global, no tanto de nuestro país. Lo que pasó con salud de mujeres, yo estuve estudiando mucho desde hace 3 años que empecé a entender lo que estaba pasando. Y bueno, digamos, a la mujer no se la incluyó en los ensayos clínicos hasta el año 1993 por un montón de razones. Había creencias em, que tenían que ver con que la cuestión hormonal hacía más costoso el tema de los estudios y era más complejo, y siempre como que se asumió que éramos una prolongación de los cuerpos de los varones. Entonces, con el tiempo se demuestra que no es así, porque hay enfermedades que afectan desproporcionadamente, nos afectan más a nosotras que a los varones, y no se sabe por qué. Por ejemplo, de las que compartimos, ¿no? El Alzheimer, como en un 90%, las enfermedades autoinmunes también afectan más a mujeres que a hombres. Bueno, y otras, cáncer de pulmón en mujeres que no son fumadoras, y por ejemplo lo que es cardiovascular también tiene sintomatología diferente. Hasta mucho se habla del sesgo que hay en los algoritmos, ¿no? De que, bueno, un chat GPT se alimenta con los datos disponibles, pero si esos datos están sesgados, digamos, lo que devuelve también es erróneo. Entonces, esto
viene de hace años. Hoy lo que también se está pidiendo a nivel global es más inversión en salud de mujeres, porque falta es, por ejemplo, estamos hablando que vamos a vivir más años en el periodo posmenopausia que premenopausia por la longevidad y la expectativa de vida. Entonces, no hay inversión. En ese sentido, recién ahora hay como un auge, un boom en donde se está intentando paliar todos esos efectos negativos de la menopausia, pero falta inversión e investigación. Hay un montón de, por ejemplo, una donación y una inversión grande de la Fundación Bill Gates para salud de mujeres. Hay un montón de grandes players y actores que están entrando en esto porque entienden que es necesario, desde un punto de vista social también, que hay un impacto, hay un retorno en el PBI de los países si se invierte en salud de mujeres, porque cae la productividad real en etapas como de maternidad, la etapa también de menopausia, y eso impacta en el resultado de una compañía, más allá de que las soluciones que se puedan encontrar tienen un impacto social re lindo porque mejoramos la calidad de vida y la salud de la mitad de la población, también hay resultados, o sea, es un círculo virtuoso. Mejoramos todo para las empresas, para los países, para las sociedades y por supuesto para las mujeres. Entonces viene de hace rato lo que está roto y se empezó a hablar desde no hace mucho tiempo atrás. Y ahí son hechos concretos, no hay ideología en esto, o sea, hay ciencia y evidencia pura de que no es que estamos hablando de lo que le parece a uno u otro, no hay investigación. Perfecto. Y Jessy, yendo más como a tu perfil, veo que tenés como muy fuerte en operaciones, en finanzas, en gestión. ¿Cómo se mezcla todo eso con un espacio muy como humano, sensible, que les toca a todos, que es la salud? Total. A ver, tiene que ver con varias cosas. Yo, la verdad que me preparé y me formé mucho. No soy médica, pero trabajo con los médicos. Uno puede, o sea, la empatía es clave, ¿no? En ellos, en mí, siento que tiene que ver con mi personalidad. No me resultó difícil empatizar con alguna situación que esté pasando. Me ha tocado hablar con pacientes cuando habíamos que resolver algo durante mi experiencia laboral y puedo ponerme en el lugar del otro, más allá de que vengo de datos duros, de números, de cosas más que me gustan, pero tiene que ver con la personalidad, digamos. Me he encontrado con compañeros cuando estudiaba, qué sé yo, con otro perfil y digo, esta persona quizás encaja en otra industria, no en salud. Y por eso la gente de recursos humanos hace su magia, porque quizás si a mí me eligen para una industria petrolera, no lo sé, o algo automotriz, qué sé yo, por ahí necesitan otro perfil como menos empático. Igual, desde el momento que manejas gente, la empatía tiene que estar, el liderazgo también. Entonces, a mí, yo siento que no me resultó difícil. Naturalmente me involucro con la gente, entonces es como que todo lo contrario, te diría. Tengo que frenar para decir, bueno, mejor acá y no avanzar más porque me puedo poner a llorar con otra persona. Que eso es lo que me pasó a mí, a pesar de haber estudiado para contador público, ¿no? Algo mucho más duro. Sí, y es muy loco esto que decís, porque además creo que lo vivimos todos en todas las profesiones, que es como muchas veces nos preparan en cada una de las cosas que nosotros, que cada uno estudia, digamos, yo estudié gestión de medios, o sea, nada que ver, hice maestría en marketing, o sea, no tiene nada que ver, y en ninguna como de todas las carreras o el camino te preparan realmente para la parte soft, ¿no? Es como que siempre nos están Total. preparando, nos están enseñando como la parte hard de las cosas, como la parte dura, la parte como todas esas habilidades, y creo que lo veo también desde el colegio y desde un montón de cosas, o sea, como que la educación está muy centrada como en la información que tenés que tener para ser un experto pero hay como muy pocas habilidades de realmente soft que nos preparen y que nos muestren como toda esa parte, ¿no? Yo me acuerdo de tener materias como, no sé, liderazgo y negociación, y en realidad veías un montón de cosas teóricas, pero no te preparan realmente para salir al mundo, para liderar, para empatizar, y todo eso en profesiones como la medicina es súper importante, o sea, todo lo que tiene que ver con la Absolutamente. empatía, con entender la situación del otro, con también tener una frialdad suficiente como para mantener la cabeza, digamos, fría, para poder seguir resolviendo hacia adelante, pero empatizando con el otro a la vez, o sea, como que hay ahí una cosa que se mezcla muchísimo, y eso creo que pasa como un poco en todas las profesiones. Y sobre todo lo veo mucho ahora, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con AI y ChatGPT, lo veo mucho como la gente más joven
que están resolviendo todo a través de la inteligencia artificial y yo veo quizás cuando nosotros éramos más chicos y arrancábamos a trabajar, vos ibas a una empresa y arrancabas a trabajar y capaz tenías como, estabas en una oficina rodeado de personas, aprendías de otros, estabas con equipos y todo, y también tenías como que poner mucha más cabeza en resolver las cosas. Hoy en cambio, como, no sé, yo lidero un equipo donde la chica más junior está como muy metida en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo resuelven a través de eso y están faltando las habilidades soft, que creo que son muy importantes y sobre todo como para este tipo de carreras, ¿no? Así que es súper importante. Total. Hay gente que lo ve tarde, creo yo. Viste que la inteligencia en su momento decían, bueno, el IQ, ¿no? Cuán inteligente o no es una persona. Y la inteligencia emocional es aún más importante que tu IQ en ese sentido, porque si vos no sabes trabajar con otras personas, ni hablemos de liderar, por mucho conocimiento y know-how que tengas en lo que hayas estudiado. Así que sí, claro, hay que incorporar. Y en cuanto a medicina, yo creo que el que elige la carrera de medicina sabe que va a estar tratando con personas todo el tiempo. Entonces, de todas formas me llevé sorpresas porque hay gente que digo, pero es parte de la vocación, está un poco en algún punto, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Digo, pero sí, es tu trabajo, ¿viste? Y bueno, no siempre está tan claro, así que es clave, coincido con lo que estás diciendo, es clave. Y si no te lo enseñan en la facultad, ojalá los empiecen a incorporar en los planes, hay que eh, aprenderlo en algún otro posgrado, maestría, lo que sea, y también los años y la experiencia te ayudan. Total, ¿y cómo fue el momento? Volvemos a un poco que decías, bueno, yo en realidad soy contadora de profesión y vengo de toda esta parte, ¿no? ¿Cómo fue que te lanzaste como emprendedora, digamos, a decir, bueno, yo quiero trabajar en lo que es salud femenina, en lo que es Femtech, o sea, fue que rompiste esa barrera y que arrancaste, ¿no? O sea, a dar los primeros pasos. Empecé en la industria de salud, vamos a hablar en general y ahora voy a salud de mujeres. Es como que y fui después desarrollando mi experiencia y toda mi formación en salud, digo, y me encanta. De hecho, bueno, en su momento todo lo que es fertilidad tiene un propósito tan lindo que me gusta mucho desde ese lugar también, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó cuando decido emprender? Yo, viste, ahí, a veces ustedes son más jóvenes, chicas, pero bueno, los 40 te agarran con una crisis, a veces en donde necesité y entendí que tenía que estar diversificada, digamos. Quiero, y además me encanta el mundo emprendedor, veo mucha colaboración, digamos, veo cosas que no veo en las empresas, en donde a veces el ambiente es más competitivo y de repente poder tener la libertad de manejar, no es fácil, claramente, no sé, horarios, post, ir, con quién trabajar. Y me encantó lo de salud de mujeres porque de casualidad terminé yendo a un congreso a buscar novedades de reproducción asistida que se llama MedFemTech y ahí me encontré con todo esto. Y digo, wow, todo esto está pasando y yo no sabía nada. Entonces digo, cuánta gente tampoco está al tanto, sobre todo en la región. En el mundo a veces están un poquito más avanzados que nosotros, Europa y Estados Unidos, ya estaban hablando de Femtech, que por qué nace por el gap que hay en salud de mujeres. Son todas innovaciones y soluciones para achicar esa brecha que existe, ¿no? En todas las verticales que hay. Y la verdad que me fascinó. Oh, qué lindo. Sobre todo emprender con impacto social digamos, me cerró por todos lados y también hacía muchos años y todavía sigo en la parte de fertilidad, digo, quiero ampliarme a otras verticales, ¿no? De maternidad, menopausia, salud menstrual, salud mental, prevención de cáncer de todos los tipos, o sea, digo, bueno, todo mi know-how lo quiero ampliar y siento que puedo aportar un montón y ahí me empecé también a formar y acá estoy. De todo. Y Jessie, algo que nombraste recién que es reproducción y fertilidad, creo que es un tema que tal vez yo pienso como un poco en mi mamá o mi abuela. Muchos temas eran tabú, como no se hablaba, como había poca predisposición a tal vez ir a clínicas. ¿Cómo es vos desde adentro? Sé que sos co-founder y COO de WeFib, que es una clínica especializada en fertilidad y tratamientos. ¿Cómo lo ves de adentro? ¿Cómo fue cambiando? Sí, ya hace casi 20 años ya que estoy en el mundo de la fertilidad y vi varias cosas. Por suerte, las nuevas generaciones hablan con más naturalidad de estos temas y ayudan con digamos, a que crezca el tabú y el estigma sobre algunas cosas. Es verdad lo que decís vos, daba vergüenza ir a hacer un tratamiento, no se contaba. Sigue un poquito todavía porque hay tratamientos
que por suerte la ciencia, ¿no? Como por ejemplo lo que es la ovodonación, permite a parejas poder tener un hijo y encima sano por un montón de estudios que se pueden hacer. Y hay multiplicidad de factores que vi. La mujer, la edad media es después de los 40 que para buscar un hijo. ¿Por qué? Porque la mujer empezó a trabajar, porque quería desarrollarse profesionalmente, entonces la maternidad se fue postergando, viajar, cualquier otra cosa. Y afortunadamente también está la congelación de óvulos, que lo que noto es que muchas empresas ya lo tienen como un beneficio social para las mujeres, para retener ese talento. Y en cuanto específicamente al tabú, creo que los principales que ayudaron a bajar el tabú son las nuevas generaciones, en donde aceptan y entienden, tengo 2 mamás, tengo 2 papás, tengo solo mamá, o sea, la familia monoparental. Y antes eso era como, no se hablaba y estaba hasta mal visto. Por suerte hoy no. Hay un montón de tipos de familia y creo que pudimos como evolucionar como sociedad, afortunadamente, a eso, ¿no? A entender que hay un montón de otros tipos de familia que existen y está bien. Sí, creo que cambió mucho el rol de la mujer. La salud femenina está acompañando a ese cambio y esa libertad que ganó la mujer. Esa libertad de decisión, libertad de posponer, de priorizar, bueno, priorizó tal vez viajar, la carrera profesional. La verdad que falta un montón de mujeres en cargos altos o líderes. Estamos detrás todavía, pero está buenísimo lo que estás logrando y las oportunidades que da Wayfair también. Muy, muy bueno. La verdad que también contenta con lo que se está notando a nivel, igual falta, a nivel sociedad, porque bueno, también la pirámide poblacional, eso en cuanto a fertilidad, se está invirtiendo. ¿Y por qué se invierte? Porque la gente ahora se habla de que directamente no quieren tener hijos, entonces al final hay que hacer algo desde un punto de vista social para que, bueno, esté la carga más repartida. Y no solamente está todo el trabajo no remunerado, toda esa carga normalmente recae en la mujer. Así que nada, hay que hacer algo a nivel a la sociedad, de los gobiernos. Bueno, en Europa, por ejemplo, tienen la misma licencia de paternidad que maternidad, como acá todavía sigue siendo 2 días, creo. Entonces, nada, no, es imposible. Así que bueno, creo que te contesté, ¿no? Sí, total, y un poco lo que iba a comentar ahí es, o sea, lo vimos todos como un poco en carne propia, o sea, yo tengo 35 años y la mayoría de mis amigas no tienen hijos aún, o sea, yo tampoco, y ya tenemos una edad donde quizás nuestros padres ya tenían 2, 3 hijos a nuestra edad, ¿no? Entonces es como que cambió mucho, no solo como el rol también de la mujer en la sociedad y todo lo que hoy podemos hacer diferente, y sobre todo que podemos elegir, o sea, creo que hoy existe el poder de decisión y el tema de congelar óvulos te da un poder de decisión que antes no había ese poder de decisión y eso también traía un montón de cosas aparejadas en la sociedad y que quizás por ser un poco como políticamente incorrecta, capaz es como, che, quiero ser madre y quiero formar una familia y entonces lo hago de una manera más apresurada que de una manera más planificada como puede ser hoy. Planificar también cosas desde las finanzas, desde la familia, desde a quién elijo, desde cómo lo elijo, o sea, como que realmente te da una libertad diferente que antes no existía de esa manera. Y volviendo un poco a lo que decís como de esto de la paternidad y todo, de hecho hace un par de meses una muy amiga tuvo un hijo y el marido solamente tuvo 2 días y yo me quedé dura como realmente sigue existiendo eso, o sea, como realmente tienen 2 días y vos ves como, o sea, toda la carga entonces recae sobre la mujer en ese sentido, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando un montón. Así que creo Total. que nada, o sea, totalmente de acuerdo con lo que venían comentando. Y dentro de este mundo como un poco algo de lo que comentaban con Vicky es esto de que hoy en día también las mujeres tienen la opción de seguir más su carrera laboral y llegar como a puestos de liderazgo y todo. ¿Cómo es el tema de mujeres, o sea, a vos como mujer estando en un puesto de liderazgo? ¿Sentís que hay cosas que te costaron más, cosas que te costaron menos? ¿Cómo sentiste como ese tema? Sí, digamos, lamentablemente todavía sigue existiendo, eh, ¿cómo decirlo?, ambientes machistas. Tuve bastante suerte en ese sentido, pude llegar, me lo propuse, digamos, no es fácil, pero sigue habiendo, desde el momento en que también viste que por igual trabajo, el varón gana más que la mujer, el mismo puesto y mismas responsabilidades, eso sigue existiendo. En mi caso, digamos, me lo propuse, lo fui hablando y pude ir escalando y llegando hacia donde quería, que en su momento, bueno, dentro del ambiente de fertilidad, quería ser socia
Y después, a nivel emprender, ya lo estoy haciendo y feliz porque la verdad que lo que se aprende es un montón. En su momento yo hice un MBA hace varios años y lo que aprendo ahora emprendiendo es, wow, es un curso acelerado de todo, porque tenés que ser vendedor, tenés que ser todo. Así que volviendo al tema del liderazgo, sí, en eventos en los que participo se menciona esto, que faltan mujeres en puestos de liderazgo en todas las industrias. Por ejemplo, en salud, el 70% de la plantilla son mujeres, solamente menos del 10% ocupa lugares de decisión y de liderazgo. Todavía hay mucho por hacer en eso. Y lo que yo creo es que tiene que ver aún con una cultura que nos está costando cambiar, ¿no? Y que creo que se va a ver con las próximas generaciones, un equilibrio en ese sentido. ¿Cómo afecta quizás como el tema de poder tomar decisiones, de quizás hoy tener un poco más de independencia y poder tomar decisiones en base a lo económico, pero antes quizás mucho como no se pensaba o no se planificaba, y hoy en día todavía hay cierto tabú en que en las mujeres y el dinero y cuánto ganan y cuánto esto y cuánto lo otro? ¿Crees que hay alguna incidencia sobre las decisiones que pueden tomar a nivel salud? Yo celebro que se haya equiparado eso, porque también pedir igualdad es un poco, nada, también trabajar y tener esa independencia económica para mí es fundamental y se lo recomiendo a todas las mujeres, o sea, siempre dicen nunca la pierdan. Entiendo que es más difícil todavía por lo que estamos hablando, por la carga que lleva la mujer normalmente, no solo de la crianza de los hijos, sino un poco lo que tiene que ver con el hogar, digamos, toda la organización del hogar, ¿no? Hay que ayudar a equilibrar eso para que esté un poco más repartido. Y en cuanto a las decisiones, desde el momento en que las mujeres podemos tener esta independencia, nada, a nivel salud ya tiene que ver con cómo cada uno elige cuidarse, ¿no? Te da mucha más libertad y eso en todos los aspectos, salud y todos. Entonces, me parece re importante que estemos iguales o intentando llegar a esa igualdad que durante las generaciones pasadas, como decía Vicky, mi mamá también era ama de casa, entonces era otra realidad y tenía que pedir, viste, eso hoy por suerte no. También entiendo que en el momento de la maternidad hay como culpa en ese momento, ¿no? Decir, bueno, cría a los chicos otra persona y yo vuelvo a trabajar rápido. Es un equilibrio que no es fácil de encontrar. Pero bueno, nada, me parece que es por ahí, ¿no? Que tenemos que seguir en el camino del trabajo, de la independencia económica, y eso hace que podamos también tomar decisiones, incluidas las decisiones de salud. Y volviendo quizás un poco como al camino emprendedor, ¿no? Que tomaste y que dijiste, me gusta este área, hay mucho por explorar, hay mucho por hacer, me gustaría llegar como un cargo de liderazgo, me gustaría como emprender y todas estas cosas que nos fuiste contando un poco vos. ¿Cómo, o sea, volviendo como al tema de emprendedurismo, y quizás hay mucha gente del otro lado que está queriendo como emprender, arrancar y un montón de cosas, ¿cuáles fueron o sea, cómo te lanzaste? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron como esos desafíos que te encontraste? O sea, ¿cómo fue más independientemente de que sea en salud femenina, como ese camino de emprendedora, ¿no? Es decir, me lanzo y arranco y voy para adelante y me voy encontrando distintos desafíos. O mismo, ¿qué consejo le darías a alguien que está ahí diciendo, che, emprendo o no, me enfrento a esto? ¿Qué consejo también le darías? Creo que detecté en su momento, yo digo, yo quiero emprender, yo lo tenía claro. Digo, bueno, y en un momento dije, es acá, porque hay una oportunidad de negocio con impacto social enorme. Digo, es por acá. A mí lo que me pasó en particular son consejos que disfruten el proceso. Entiendo a veces que puede haber frustraciones, porque hasta que uno va iterando para lograr el modelo de negocio, por ejemplo, eso es lo que me estuvo pasando a mí, digo, bueno, hasta que esté bien, digamos, claro el modelo de negocio, hay toda una parte de frustraciones. Yo en lo personal me formé, tomé cursos para poder ser más productiva y no contratar gente, porque al principio estás bastante solo y algo clave creo que es a medida que llegan esos proyectos para poder dar el servicio, cómo armás el equipo. También toda la parte del networking, no dejar de ir a eventos
claves y relacionarlos con las personas, primero que están en el lugar donde nosotros queremos estar, decir, bueno, a mí me gustaría hacer lo que estoy haciendo y llegar donde llegó esa persona como una admiración de alguna forma, o como consejos, tener que ir a espacios de networking. La frustración va a estar, pero que sigan intentándolo. Y a mí lo que me dejó tranquila es poder estar diversificada, poder hacerlo y tener otras cosas que me permitían hacerlo, porque entiendo que si uno deja todo para emprender hasta que vos podés monetizar una solución o un producto, lo que sea que quieras hacer, porque lo veo con las fundadoras y los fundadores con los que hablo de Femtech, que bueno, nada, las ventas que a veces tardan en llegar y demás, hay gente que lo ha dejado todo y hay gente que tiene varios emprendimientos en paralelo. Entonces, en eso de la diversificación están un poco más tranquilos. Hay que tener paciencia, pero que a la larga vale la pena. Creo que es una palabra muy importante que es el networking. Y hoy en día las redes sociales te abren, la verdad que puedes hablar con gente de todos lados, aprender un montón, pero también eventos presenciales, ¿no? El cara a cara, creo que hoy en día con todo lo que es la tecnología, se valora mucho más. Entonces, conocer personas y aprender de todo, de distintas industrias, de distintos backgrounds, nunca sabes lo que te va a servir a nutrir para el emprendimiento. Y también la carrera hoy en día es muy larga, entonces nunca sabes para dónde va a ir tu emprendimiento. Sí, también en mi caso hubo gente que fue como mentores para mí, hombres y mujeres que valoré mucho y que tuvieron una generosidad en darme una opinión, feedback sobre algo. Eso también, buscar mentores, gente que está abierta a ayudar en un momento determinado del proceso de emprender, ¿no? Eso está bueno también. Sí, y un poco siento que también eso, y esto como quizás es una perspectiva más personal, pero como que fue cambiando en las últimas décadas ese tema de la colaboración, ¿no? Como que hubo una generación nueva de emprendedores que sacó todo esto de la colaboración y el networking mucho más a flote, porque quizás si nos vamos 20 o 30 años atrás era como, che, hay que cuidar las ideas, hay que compartir menos porque me pueden robar la idea, porque otro la puede llevar a cabo, porque no sé qué, y había como más celo, más competencia, como que no había este ambiente que creo que existe ya hace varios años de una colaboración muy grande, muchas asociaciones de emprendedores, mucho networking, mucho de ayudar, de crecer, de partnerships y de cosas que fueron pasando mucho como en los últimos años también, ¿no? Como todo esto que se fue generando. Y volviendo un poco como a esto, ¿hubo algún momento, algún desafío que dijiste, o sea, que te encontraste algún desafío en el camino que fue muy grande y que fue como un golpe a alguna realidad, digamos, o dijiste, ¿por qué me metí en este mundo, no? O algo que, en este mundo de salud, o algo que realmente haya sido como un setback para atrás y te haya costado. Lo que me pasó es algo que aplica para cualquier industria, creo yo. Cuando vos ves o lo que a mí más me afectó, si querés, cuando vas creciendo y como que evolucionás, las decisiones más duras quizás que me tocaron es que a veces es necesario cambiar un vínculo porque puede funcionar durante mucho tiempo muy bien y después a mí en lo personal y hace muchos años que era otra persona, tuve que aprender a poner límites, por ejemplo, ¿no? Algo chiquito, no una cosa, pero es de la personalidad de cada uno el costo que tiene poner ese límite. Entonces, es entender que hay vínculos que van a cambiar y que en pos de que si y también a nivel personal, en pos de la evolución de uno, si vos sentís que ese es tu camino y es tu recorrido y demás, que, digamos, seguir por ahí, porque nada, es ser fiel a uno mismo. O sea, muchas veces ser fiel a uno mismo tiene un costo. Y eso es lo que a mí más me pesó, digamos, entender que hay vínculos que cambian, que en un momento de la vida son muy importantes y en otros, nada, ya no pueden acompañar esa evolución, digamos. Uno ve tal vez al emprendedor cuando ya fundó la empresa y no se ve el detrás, que muchas veces es un camino más solitario en donde uno va cambiando y van cambiando los vínculos. Y es algo que está buenísimo que Total. lo traigas a la mesa. Sí, hay costos que se pagan, claro, qué sé yo, tal cual, esto de cuando vos ves una persona que tuvo éxito, hay refranes por todos lados que pensás que es overnight y no hay un trabajo atrás que es invisible, es invisible. Y también no olvidarse el equilibrio personal, porque a qué costo, ¿no? Vos decís, bueno, yo llego, pero no tengo, me peleé con mis amigos, me peleé con mi pareja, o sea, digamos, es todo un equilibrio. No tengo salud, todo en equilibrio. Así que qué sé yo, la parte personal hay que cuidarlo también, claro. Y hablando un poquito como para
para cerrar un poco como esta idea y para ir cerrando como lo que es la entrevista en sí, el podcast justamente se llama In the Making. O sea, nos encanta cerrar con esta pregunta en realidad porque el podcast se llama In the Making porque existe como este concepto que hablaban tanto Jess y Vicky, que es como, bueno, llegué a algún lado o lo logré o triunfé o tuve este éxito, lo que sea, y en realidad todo está en construcción todo el tiempo. O sea, todo va cambiando, va tomando nuevas formas, que se transforma y sigue creciendo y siguen apareciendo cosas nuevas y todo. Entonces, ¿qué significa para vos esto de estar como in the making, ¿no? De todo el tiempo estar como reinventando y probando cosas nuevas y siguiendo para adelante y todo, y no el hecho de, bueno, llegar a un lugar y me estanco ahí, sino como seguir en ese proceso de creación, ¿no? De In the Making. Me encanta la metáfora del nombre del podcast y en cuanto a estar lo disfruto por momentos, digamos, a veces sí, bueno, me frustro en algunas cosas porque es experiencia que uno va ganando, pero hay un concepto, por ejemplo, de un libro que se llama The Lean Startup, que habla de esto, de iterar todo el tiempo hasta que vos encontrás iterar o empezar chiquito. Eso es otro consejo a los emprendedores. No, porque muchos se enamoran de la solución antes de identificar realmente qué problema estamos resolviendo. Empezar chiquito, validar eso y después como escalar la solución en función de que tenés un público que está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces está bueno porque se aprende un montón y yo en lo personal lo disfruto, estar in the making en Femtech, porque hay un montón de proyectos en los que estoy trabajando dentro de mismo Femtech y estoy vinculada con otras de mis compañeras en otras partes del mundo y tomo ideas que me encantan y vamos incluso co-creando en alguna videollamada y demás, así que está buenísimo. Porque es ahora donde se pueden hacer un montón de cosas para achicar este gap del que hablamos al principio en Salud de Mujeres. Gracias, Jessy, por tu tiempo y este episodio y también felicitaciones por todo lo que estás haciendo. La verdad que es un orgullo ver tu carrera y todo lo que estás haciendo por las mujeres. La verdad que nos toca a las dos, así que gracias por formar parte de este episodio. Bueno, gracias a ustedes, Vicky, Belu. La verdad que en esto se necesita de todos y que, digamos, con este podcast podamos llegar a más personas, a entender qué es lo que está pasando. Suma un montón toda esta discusión y bueno, nada, muchas gracias. Un placer.